les doy el enlace para el que quiera ver la presentación. Bueno, hacemos entonces, aquí estamos. Bueno, damos comienzo, unidad 1, sobre planificación y prospectiva estratégica de políticas públicas. Empezamos hablando muy sintéticamente sobre políticas públicas y algunos conceptos, y refrescar algunos de los conceptos y algunas categorías y algunas discusiones. Por lo pronto, bueno, hay distintas definiciones alrededor de políticas públicas. Hay una muy clásica de un trabajo de Tamayo Sáez, que dice que las políticas públicas son conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que en un momento determinado se identificaron o se consideraron como prioritarios. Entonces, lo primero es, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de objetivos, decisiones y acciones. No estamos hablando simplemente de que bajé la nueva resolución o la nueva ley. Eso es una primera dimensión, un primer observable, una primera categoría representativa de políticas, pero lo que tenemos que ver después es si todo eso, todas esas indicaciones y todo lo que implica en términos de requerimientos en materia de recursos se pudieron materializar en una sucesión de decisiones y acciones. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos principalmente de una sucesión de acciones de una multiplicidad de actores. Y esto es muy importante. Entonces, muy importante porque ¿qué nos pone a las políticas públicas? En el campo de los estudios de ciencias sociales, de comportamiento humano agregado, pero de comportamiento humano al fin, porque se trata finalmente de conjuntos de acciones de distintos tipos de sujetos, individuos, organizaciones, empresas, grupos políticos. Depende de la política pública, hay una multiplicidad de actores que están alrededor de la producción de estas políticas públicas. Entre ellos, por supuesto, agentes, personas y organizaciones gubernamentales. Otra decisión un poco más, se puede decir un poco más compleja, pero que también resume lo que a mí me interesa plantear, es que estamos hablando, cuando hablamos de políticas públicas, de encadenamientos intencionales de acciones. O sea, hay intenciones de hacer algo. Pero también, digamos, de manera quizás marginal, pero existente al fin, omisiones. Si yo intencionalmente omito hacer algo, de alguna manera estoy haciendo algo. Y puede ser parte de una política pública. En general, cuando hablamos de acción, de las intenciones, hablamos de intenciones que se plasman en acciones positivas, concretas, no en omisiones, que desembocan en la producción de bienes y servicios y de nuevas relaciones sociales, porque las políticas públicas echadas a andar generan nuevas relaciones sociales que tienden a resolver total o parcialmente problemas que han captado la atención gubernamental y que de alguna manera consumen y transforman recursos de todo tipo y cuyos desenlaces afectan estos problemas, otros problemas y la propia configuración política. O sea, es una, digamos, definición un poco más amplia, un poco más compleja, pero que da un poco cuenta de lo que me interesa que ustedes destaquen en esto. Entonces, resumiendo, expresan intencionalidad, incluyen en muchos casos una variedad de finalidades complejas y conflictivas. Muchas veces cuando uno dice, bueno, que la política de movilidad, la política, no sé, de fortalecimiento de los ingresos de los sectores populares, muchas veces uno cree que, bueno, contiene un conjunto de finalidades o de objetivos muy coherentes entre sí y frecuentemente, o por lo menos en algunas ocasiones, eso no refleja, esa coherencia no se refleja en ese conjunto de políticas, sino que hay muchas veces objetivos en tensión y en contradicción muchas veces. Asignan derechos, o sea, que en general las políticas
identifican derechohabientes, destinatarios y también obligados en esas políticas. ¿Quiénes son los obligados? Que en general no solamente el Estado, sino puede haber particulares obligados, ¿no? Por ejemplo, en todas las responsabilidades de cuidado, de atención de niños o de ancianos, hay obligados que son los propios familiares, independientemente después de la propia responsabilidad que tenga el Estado de hacer cumplir esas obligaciones por parte de los particulares. Las políticas públicas también son un espacio muy interesante para estudiar la democracia, digamos. No tanto como régimen político, ¿no? Que es como en general la conocemos, y en particular los que estudian ciencia política, que lo estudian como si fuera como un régimen, como un sistema de normas que definen el acceso y el ejercicio del poder político, sino que la democracia como una forma, digamos, de organización de la sociedad y de configuración del estatus de ciudadanía, y las políticas públicas representan de alguna manera una interfaz en donde agentes públicos de distintas características se relacionan con ciudadanos. Por ejemplo, en un hospital, en una escuela, en una comisaría o en la vía pública, en un transporte público, en un registro público, por ejemplo. Entonces, la forma en que se da esa interfaz, esa relación micro, digamos, y después agregada en miles de veces, la forma en que se da esa relación habla de nuestra democracia, dice mucho acerca de cómo consideramos a los sujetos, su autonomía, su independencia, su libertad, y hasta qué punto el Estado o agentes en nombre del Estado, ilegal o ilegalmente, le imprimen violencia a la relación que establecen con esos ciudadanos o no. No estoy diciendo que inexorablemente sea así, sino que puede darse una relación, una interfaz en donde establezca un estigma o un disvalor hacia las personas a las cuales se está refiriendo. Entonces, hablar de políticas públicas y analizar las políticas públicas es una buena entrada para conocer nuestra democracia. También muestran consecuencias no intencionadas de acción, o sea, son el producto de intenciones, pero también se producen cosas que no están intencionadas. ¿Por qué? Porque las políticas públicas son conjuntos de acciones de personas que han intervenido en la definición de lo que es el motivo por el cual está esa política pública, que sería el problema público. Ese problema público está definido con las herramientas que hay actualmente, pero esas herramientas pueden ser imprecisas respecto de las características del problema, y el problema va mutando también, es un blanco móvil, digamos, el problema público es un blanco móvil, y por lo tanto nuestras respuestas son imperfectas, porque hasta la manera en que nosotros hemos definido el problema tiene imperfecciones, porque no tenemos un modelo completo ni exhaustivo sobre la realidad, y por lo tanto nuestra intervención siempre va a ser una aproximación a la resolución de ese problema, y que va a requerir obviamente de los ajustes posteriores que sean necesarios para mejorar ese desempeño. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más cuando hablemos sobre el problema y las causas del problema. Y después, bueno, se encuentran interrelacionadas en varios planos de política. Uno muchas veces distingue esta política pública, pero esa política pública está vinculada muy estrechamente a otras, y son como distintos planos superpuestos en un territorio de políticas donde los ciudadanos muchas veces no pueden distinguir bien cuál es una y cuál es la otra. Pero eso analíticamente nosotros lo podemos hacer, pero en lo cotidiano muchas veces están muy imbricadas entre sí. Entonces, las políticas públicas tienen un componente institucional. Se trata de gobiernos que de alguna manera las llevan adelante, aunque no cumplan todos los roles que están incluidos en una política pública. Puede ser que un gobierno esté regulando una actividad y esa sea la forma que está
digamos, es la representación de esa política. Regulo una actividad y la prestan o la producen actores privados. Pero en otros ámbitos, el gobierno regula una actividad y presta ese servicio, por ejemplo, en los hospitales o centros de salud público, en escuelas, en algunos servicios de transporte público, que son operados por el Estado. Es decir, el Estado, digamos, establece los objetivos, regula la actividad en términos de las condiciones técnicas y de servicio o de prestación de un bien, financia esa actividad y la opera con sus propios agentes a los cuales les paga de acuerdo a un nomenclador y de acuerdo a distintas normas, digamos, de empleo público. Pero otras políticas no, otras políticas se prestan o se llevan a cabo a través de acciones de privados. Bueno, de todas maneras, si no hay un gobierno, no hay políticas públicas. O sea, habría otras políticas, las políticas de una empresa. Por eso tiene que estar el gobierno y en general hay normas. En todas las políticas uno puede distinguir y descubrir la norma que establece alguna de estas pautas que mencionamos de, bueno, quiénes son los destinatarios, quiénes son los obligados, cuáles son las condiciones de prestación de servicio, las normas técnicas, etcétera, etcétera. Las políticas implican un conjunto de decisiones de si este es el problema que vamos a adoptar y vamos a tomar en cuenta, esta es la definición, estas son las alternativas, decisión sobre cuál es la alternativa que vamos a implementar, cómo la vamos a implementar, cómo la vamos a evaluar. Son todo un conjunto de decisiones. Por lo tanto, decisiones que están alrededor de comportamientos de agentes públicos y privados. Y esos comportamientos nos obligan a pensar en cómo se da el comportamiento dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones. Cuáles son los criterios, cuáles son las pautas para analizar esos distintos comportamientos. Y por otro lado, algo que es más analítico, no es algo que se vea, las políticas públicas tienen un componente llamado causal. Todas las políticas contienen implícitamente una teoría de la realidad y corporizan una forma de convalidar esa teoría a través de actos concretos de política pública, o sea, a través de intervenciones concretas. ¿Qué quiero decir con eso? Si, por ejemplo, tenemos una política de financiamiento a pequeñas empresas, posiblemente el problema que esté detrás es que las pequeñas empresas tienen problemas de rentabilidad, digamos, de productividad, etcétera, porque tienen dificultades para acceder a fuentes genuinas de financiamiento y relativamente baratas de financiamiento. Es decir, tienen una barrera al financiamiento. Si yo creo que esa es la explicación, es decir, si esa es mi teoría sobre la realidad y sobre las limitaciones que tienen al crecimiento de las pequeñas empresas, es lógico que la política que lleve adelante es una política de mejora del acceso al financiamiento. Entonces, una política, insisto, implícitamente tiene una teoría de la realidad. Asume una explicación de por qué el problema es como es y por qué causas. Y de alguna manera cada política es un conjunto o contiene un conjunto de intervenciones que son de alguna manera como hipótesis de trabajo que van a convalidar la pertinencia y la veracidad de esa teoría. Si yo doy financiamiento y las empresas mejoran su productividad, de alguna manera convalido la teoría de que la falta de financiamiento es la principal barrera de las pequeñas empresas. Ahora, si yo aplico un financiamiento y no pasa nada, lo más probable es que la teoría que yo tengo sobre las pequeñas empresas esté equivocada y tenga que cambiar la teoría. O sea, tengo que cambiar la explicación de por qué, digamos, las empresas están en esa situación. Bueno, nosotros vamos a aplicar políticas a una amplia gama de intervenciones públicas, pero obviamente después hay jerarquías, hay la planificación, hay políticas estratégicas, después hay intervenciones de nivel meso como programas, después hay proyectos que son efectivamente intervenciones más localizadas. Bueno, hay distintas definiciones al respecto. Y lo público implica porque existe una intervención estatal. Es decir, en algún momento
del ciclo de la política y de las dimensiones de la política, el Estado está interviniendo. O de manera completa en todo el ciclo productivo, o al menos en lo que implica la definición de los objetivos y de la regulación de las actividades. Al menos eso. Como ustedes también vieron en Políticas Públicas 1, es muy común que se estudie a las políticas a través de esta idea del ciclo, de un ciclo de alguna manera temporal o intertemporal. Este ciclo, que tiene distintas manifestaciones, lo podemos graficar muy sencillamente como un ciclo que podría arrancar desde el problema, es decir, desde cuál es la razón por la cual después hay una intervención, es decir, qué es lo que nos ha conmovido, que nos ha interpelado respecto a que no funciona adecuadamente para que nosotros establezcamos y decidamos una intervención. Entonces uno puede poner el inicio hipotético de una política en la aparición de la necesidad, digamos, de la insatisfacción, de lo que conmueve, de algo que consideramos que no está bien. Después vamos a explorar un poquito más eso. Desde luego que hacia algo que no está bien, intentamos diseñar una intervención para corregir parcial o totalmente eso que no está bien, y uno puede pensar en otro momento que es el del diseño de la intervención, del diseño de la solución y de la toma de decisiones, de la adopción de esa solución. Está claro que esa respuesta tiene que instrumentarse, porque una cosa es que esté evocada, que esté diseñada, que esté, como diríamos en términos aristotélicos, que esté en potencia, y otra cosa es que esté en acto, o sea, que esté concretamente, que se operacionalice y se materialice. Entonces hay un importantísimo momento que es el de la instrumentación o implementación, y finalmente en algún momento de este circuito y de este ciclo vamos, los que gestionamos políticas, vamos a hacer un alto y vamos a hacer una caracterización del proceso y una ponderación o una evaluación de si lo que hicimos modificó algo el estado de cosas. Y digamos, ¿qué pasó con lo que hicimos? Para después tomar una decisión si seguimos avanzando con el mismo programa o lo cambiamos. Este ciclo tiene, obviamente, como yo lo estoy relatando, tiene una noción, diría, diacrónica, intertemporal, ¿no? Cronológica. Es decir, bueno, no hago nada si no creo que hay una necesidad para hacer algo, que hay un llamado a hacer algo de acuerdo a una caracterización, a una forma de problematizar una situación. Desde luego, pienso qué es lo que hay que hacer, lo ejecuto y luego pienso si lo que he hecho ha sido productivo o no. Esto dicho de una manera muy ramplona y muy sencilla. La cuestión es que en el ciclo de políticas públicas no es un ciclo estrictamente unidireccional, aunque tenga esta retroalimentación, porque si no sería lo que uno diría comúnmente una carrera por etapas. Hice la primera etapa, ya no puedo volver para atrás, estoy en la etapa 2, después estoy en la etapa 3. En políticas públicas no son estos espacios, no son etapas, son lo que llamaríamos en la epistemología momentos, que reúnen un conjunto de actividades homogéneas y que pueden dar pie después a otro conjunto de actividades, pero que pueden permitir volver hacia atrás. Entonces, muy sintéticamente digo, nosotros podemos considerar que una situación de la realidad nos resulta insatisfactoria, no sé, el nivel, no sé, de pobreza, o algo más sencillo, el nivel de limpieza de las calles, o del grado de contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Mientras vamos pensando una respuesta,
es posible que obtengamos más información sobre la caracterización del problema y sobre sus causas, que ese es otro de los aspectos de los cuales se habla poco, pero que es esencial, que es identificar y por lo menos clarificar cuáles son las causas de ese problema. Entonces, pero que ya no podemos volver para atrás porque ya estamos en el diseño, y no, volvemos para atrás y tenemos una mejor visión sobre el problema y por lo tanto mejoramos o tratamos de mejorar el diseño. Muchas veces diseñamos pensando cómo va a ser la implementación. No estamos diseñando y después lo tiramos para ver cómo se implementa, sino que vamos anticipando, a partir también de la experiencia comparada, de la experiencia previa, qué es lo que tenemos que considerar de la implementación en el momento del diseño. Con lo que estoy diciendo es que no es una carrera por etapas, son momentos en donde hay operaciones analíticas que caracterizan ese momento y que muchas veces se nutren de procesos posteriores y que necesitan después reforzarse para después seguir avanzando en otros aspectos que tienen que ver con el diseño o con la implementación. Bien, eso por un lado. Ese paradigma del ciclo tiene varios problemas. Nosotros no nos vamos a analizar mucho más que esto, pero sí vamos a lo largo de los 4 capítulos, de las unidades que tiene esta materia, vamos a ir siguiendo de alguna manera este ciclo y considerando lo que es el eje de esta asignatura, que son algunas herramientas en estos distintos momentos de estos ciclos. Una cuestión antes de hacer el primer corte tiene que ver con una cuestión simplemente a debatir también, y tiene que ver con el tipo de información, el tipo de saberes que se manejan en el campo de las políticas públicas, los tipos de motivaciones para la acción y para el desarrollo de estas políticas públicas, y que se dan un poco en esta tensión entre estas díadas, la tensión entre el hecho y un valor, entre un hecho y un valor, o lo que sería la tensión entre los enunciados fácticos y los enunciados valorativos. Los enunciados fácticos aluden al mundo empírico, ¿no? Y están sujetos al juicio de veracidad. Alguien puede decir, no, esto que está diciendo no es cierto, pero lo que alguien dijo fue algo respecto al mundo empírico. ¿No? Puede haber dicho, desde que se decretó digamos, la restricción a la movilidad, el ASPO, el transporte, la movilidad en la vía pública cayó un 90%. Ese enunciado es un enunciado fáctico, se refiere al mundo empírico, es una descripción del mundo empírico. Y está sujeto a que alguien con otros datos de alguna manera lo desafíe y diga, no, no es cierto, tengo otros datos que dicen que cayó solo el 80%. Entonces, en las políticas públicas, y cada vez más, porque cada vez hay más fuentes de información y cada vez hay mejores mecanismos para recolectar y procesar información, hay un montón de enunciados fácticos. Incluso en materias que son más discutibles desde el punto de vista conceptual, ¿no? Entonces, pero que uno puede decir, a partir del paradigma que tengo, este es el enunciado fáctico que puedo emitir, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, tal movimiento social y tal movimiento social pertenecen a la primera generación de movimientos sociales que aparecieron en América Latina. Ese también es un enunciado relacionado con el mundo empírico. Y alguien puede decir, mira, desde mi paradigma o desde mi concepto de lo que es un movimiento social, ni este que mencionaste ni el otro que mencionaste califican como movimientos sociales. Y habrá una disputa, en todo caso, acerca de la pertinencia o de algunos marcos conceptuales, y bueno, eso será una de las tensiones, pero son enunciados referidos al mundo empírico.
Los enunciados valorativos son de otras características. Expresan acuerdo o deseo y no se puede argumentar técnicamente sobre valores. Por ejemplo, sobre cómo hay que distribuir, digamos, el ingreso social. Si es por, no sé, de acuerdo a la contribución de cada uno, a todos por igual, o de acuerdo a, o corrigiendo las desigualdades de origen, o corrigiendo desigualdades no solo sociales, sino de desigualdades naturales de origen. La verdad, uno simplemente dice, no, yo estoy de acuerdo con este principio, y otro puede decir, estoy de acuerdo con este otro principio. No se pueden invalidar fácticamente. Lo que pueden es producir, digamos, producir enunciados fácticos a partir de la aplicación fáctica de esos principios. Pero como principios no se pueden invalidar. En todo caso, uno puede mostrar acuerdo o desacuerdo, y cuando esa decisión es llevada, por ejemplo, a un ámbito de decisión global, como puede ser un parlamento, finalmente la decisión se vota. Finalmente se vota. En otros espacios, simplemente, bueno, puede ser una mayoría o quien decide, porque es a lo mejor una oficina gubernamental, aplica el principio que cree que hay que aplicar. Entonces, doy un ejemplo para mezclar, para vincular estas dos cuestiones. Los programas de transferencia condicionada de ingreso, que han sido tan populares en América Latina, en nuestro país en particular, que vienen ya de la década del 90 algunos, y después masivamente apareció la asignación universal por hijo, y en otros países otras intervenciones de ese tipo. Cuando se aplica el principio de condicionalidad, es decir, entrego la totalidad de los recursos solo a quien cumple algunas condicionalidades, es un principio que en realidad está asentado en otro principio, que es el de la responsabilidad individual, en donde para quienes favorecen la aplicación de ese principio dicen, bueno, toda persona que recibe un subsidio del Estado, va a recibir un subsidio del Estado, tiene que demostrar que es responsable en una serie de facetas, y en estos casos se operacionaliza, por ejemplo, a partir de que el padre o la madre lleven a los hijos a la escuela y garanticen esto, garanticen su atención sanitaria o su documentación, o ellos mismos hagan cursos de capacitación, etcétera, etcétera. O sea, distintas condiciones. La condicionalidad es, digamos, es un valor, no es no es un argumento fáctico, es un valor. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con aplicar ese principio? Sí pueden surgir enunciados fácticos de la aplicación de ese principio. Alguien puede decir, en los países en donde se aplicó este principio en los programas sociales, aumentó la escolaridad, ¿no? Las tasas de escolaridad. Ese sí es un enunciado fáctico. Pero ese enunciado fáctico puede ser tal cual y nadie lo puede rebatir, quizás porque los datos no justamente lo sostienen, y sin embargo yo puedo estar en desacuerdo con que se aplique el principio, porque creo que de todas maneras la escolaridad tiene que mejorar a través de otros medios y no a través de la aplicación de la condicionalidad. No sé si he sido claro, para el primer día estoy un poco como confuso, pero espero que eso haya aclarado la cuestión. Es que una cosa son enunciados fácticos y otro enunciados valorativos. En muchos puntos hay algunos puntos de contacto en la operacionalización fáctica de esos principios, pero eso no invalida que yo esté en acuerdo o en desacuerdo con esto. Entonces, yo puedo estar en desacuerdo con que la gente tenga que aportar, tenga que dar cuenta de una condición, cuando ya de por sí es un ciudadano y debe recibir lo que le corresponde por derecho, que son unos ingresos mínimos. Punto. La mejora de la escolaridad la tengo que conseguir a través de las vías que tengo que conseguirlas específicamente, a través de otro tipo de acciones desde el sector escolar. Y entonces puedo estar en desacuerdo con eso. Insisto, no es mi posición individual, no estoy diciendo que sea mi posición, estoy hablando a veces cuando me pongo como yo, como poniendo como un ejemplo, nada más. Digo, eso es algo debatible.
Y eso no quiere decir que efectivamente haya corroborado que la aplicación de ese principio mejora un objetivo determinado. En cierto modo, claro, la aplicación exitosa de algunos principios valorativos refuerzan que más gente prefieran ese principio. Pero insisto, son dos campos distintos. Eso nos lleva también a la tensión entre técnica y política, porque ninguno de estos dos enunciados tiene que ser subsumido o anulado, porque están en las políticas públicas. Lo que hay que hacer es explicitarlos, nada más. Decir, ojo, esto que está diciendo, sí, esto lo puedo comprobar y lo puedo descalificar o no. Pero lo otro, estamos en desacuerdo. Y vemos cómo nos podemos acercar valorativamente, pero es de otra naturaleza. Y es lo mismo que en la tensión técnica y política. Obviamente aspiramos a que haya cada vez más conocimiento técnico en las políticas, o sea, conocimiento acumulado en las políticas, porque hay saberes que se construyen a partir de la práctica, incluso de la investigación, de la aplicación de principios, etcétera, etcétera, pero también hay otros valores o valores y que pueden aplicarse alternadamente o de manera distinta y que no son subsumibles a enunciados de racionalidad técnica, sino son enunciados de carácter político-valorativo. Básicamente es eso, y bueno, hay otras cosas más, pero me gustaría cortar aquí esta primera intervención sobre algunos elementos de políticas públicas y voy a suspender la grabación ahora un segundito.